Hola a todos, mi nombre es Rosania Alvarado y me encuentro con mi compañera María Yepes. En esta oportunidad le traemos el análisis de la Ley de Contrataciones Públicas en el Decreto 2014, desde el título 3 hasta el título 6, abordando aspectos de apertura, cierre de contratos, modificaciones, tiempo de ejecución, quién y cómo se ejecuta, entre otros aspectos. La Ley de Contrataciones Públicas se encarga de regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios, ejecución de obras con la finalidad de preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los órganos y entes sujetos. En el título 3 de la presente ley se estipulan las modalidades de selección de contratistas, siendo clasificadas de la siguiente manera. A. Concurso abierto. Es la modalidad de selección pública del contratista en la que se pueden participar personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y las condiciones particulares inherentes al pliego de condiciones. B. Concurso cerrado. Es la modalidad de selección del contratista en la que al menos 5 participantes son invitados de manera particular a presentar ofertas por el órgano o ente contratante con base en su capacidad técnica, financiera y legal. C. Consulta de precios. Es la modalidad de selección de contratista en la que de manera documentada se consultan precios por lo menos de 3 proveedores de bienes, ejecutores de obras o prestaciones de servicio. Y D. Contratación directa, que es la modalidad excepcional de adjudicación que realiza el órgano o ente contratante, que podrá realizarse de conformidad con lo establecido en la ley. En cuanto a la comisión de contrataciones, se estará integrada esta por un número impar de miembros principales con sus respectivos suplentes de calificada competencia profesional y reconocida honestidad, designados por la máxima autoridad del órgano o ente contratante de forma temporal o permanente, preferiblemente entre sus empleados o funcionarios. La ley estipula la creación de un documento que sirva para establecer las reglas, condiciones y criterios aplicables a cada contratación llamado pliego de condiciones. Este debe tener como contenido la documentación legal del participante, los bienes a adquirir, los servicios o presentar en las obras a ejecutar, especificaciones técnicas detalladas de los bienes a adquirir, así como también el idioma de las manifestaciones de voluntad y ofertas, plazo y lugar para presentarlas, así como el tiempo mínimo de validez. También debe tener como contenido la moneda, las ofertas y tipos de conversión, el lapso y lugar en que los participantes podrán solicitar aclaratorias del pliego de condiciones a la comisión de contrataciones. También debe llevar autoridad competente para responder a aclaratorias, modificar el pliego de condiciones y notificar las decisiones en el procedimiento. Debe también contener lo que son el proyecto de contrato que se suscitará con el beneficiario de la adjudicación, los criterios de evaluación y ponderación en la forma en que se cuantifican el precio. Haciendo referencia a la publicidad del llamado, los órganos o entes contratantes deben publicar en su página web oficial el llamado a participar en concursos abiertos hasta un día antes de la recepción de sobre. Igualmente, debe remitir al Servicio Nacional de Contrataciones el llamado de los concursos abiertos para que sean publicados en este mismo lapso. En el contenido del llamado de participación debe indicarse lo que es el objeto de la participación, la identificación del órgano o ente contratante, la dirección, dependencia, fecha a partir de la cual estará disponible el pliego de condiciones, el horario, los requisitos para su obtención y su costo si fuera el caso lo ameritara, el sitio, día y hora de inicio del acto público o plazo en que se recibirán las manifestaciones de voluntad de participar, la contratación de documentaciones para la calificación y, finalmente, el mecanismo a utilizar en el procedimiento de concurso abierto. Para la entrega de manifestación de voluntad y ofertas, estas deben ser entregadas a la Comisión de Contrataciones, debidamente firmadas y en sobresellados, en acto público a celebrarse al efecto. En ningún caso deben admitirse ofertas después de concluido este acto. Los plazos de manifestaciones de voluntad deben ser: para concurso abierto, 6 días hábiles para bienes y servicios y 9 días hábiles para obras. En concurso abierto anunciado internacionalmente, 20 días hábiles.
En el concurso cerrado, 4 días hábiles para bienes y servicios y 6 días hábiles para obras. Y finalmente, en consulta de precios debe tener 3 días hábiles para bienes y servicios y 4 días hábiles para obras. En cuanto a lo que es la apertura de sobre, la Comisión de Contrataciones, una vez concluido el lapso de entrega de los sobres contentivos de las manifestaciones de voluntad u otras ofertas, procederá en el acto fijado a la apertura y verificación de contenido, dejando constancia en el acta de esto y de cualquier observación que no se formule al respecto. Es importante también tener en cuenta que se debe proceder en concurso abierto o concurso abierto anunciado internacionalmente en el caso de adquisición de bienes o contrataciones de servicios, si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a 20 unidades tributarias. 2. En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a 50 unidades tributarias. Los mecanismos del concurso abierto son acto único de recepción y apertura de sobres, acto único de entrega en sobres separados de manifestaciones de voluntad de participar, documentos de calidad y oferta con apertura diferida y 3 actos separados de entrega de manifestaciones de voluntad de participar. Asimismo, puede procederse por concurso cerrado. 1. En el caso de la adquisición de bienes o prestaciones de servicios, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado superior a 5.000 unidades tributarias y hasta 20.000 unidades tributarias. 2. En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado superior a 20.000 unidades tributarias y hasta 50.000 unidades tributarias. Los requisitos para la selección: se tiene que en el concurso cerrado debe seleccionarse a presentar ofertas a menos de 5 participantes mediante invitación acompañada del pliego de condiciones e indicando el lugar, el día y la hora de los actos públicos de recepción y apertura de los sobres que contengan las ofertas. El plazo para la recepción de ofertas: en esta modalidad, el tiempo entre la invitación a participar y el acto de recepción y apertura de ofertas será de al menos 4 días hábiles para la adquisición de bienes y servicios y 6 días hábiles para lo que es los demás días. Otra modalidad de selección de contratista: se tiene lo que es la consulta de precios. Se puede proceder por consulta de precios cuando, en el caso de adquisición de bienes o prestación de servicios, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado de hasta 5.000 unidades tributarias. 2. En el caso de ejecución de obras, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado de hasta 20.000 unidades tributarias. En cuanto a lo que es la contratación directa, se podrá proceder a ella cuando las condiciones técnicas de determinado bien, servicio u obra excluyen toda la posibilidad de competencia. En caso de contratos que tengan por objeto la fabricación de equipos, adquisición de bienes o contratación de servicios en los que no fuese posible aplicar las modalidades de contratación. Y 3. Cuando se trate de emergencias comprobadas, producto de hechos o circunstancias sobrevenidos que tengan como consecuencia la paralización de la obra por el ente contratante. 4. Cuando se trate de la contratación de bienes, servicios u obras para la comercialización ante consumidores, usuarios o clientes, distintos al órgano o ente contratante. Luego se tiene lo que es en el capítulo 8 la norma que hace referencia a lo que es las contrataciones electrónicas, donde las modalidades de selección de contratistas previstas en este decreto pueden realizarse utilizando medios y dispositivos de tecnologías de información y comunicaciones que garanticen la transparencia, honestidad, eficacia, igualdad, competencia, publicidad, autenticidad, seguridad jurídica y confidencialidad necesaria. En la referida especificación se utilizarán elementos y programas de uso seguro y masivo y se mantendrá siempre la neutralidad tecnológica garantizando el registro de los participantes que utilicen este medio. El plazo para la suspensión o terminación del procedimiento de selección de contratistas está sujeto ante el contratante mediante un acto motivado, mientras no haya tenido lugar el acto de apertura de sobres contentivos de manifestaciones de voluntad u ofertas, según sea el caso. Igualmente,
puede dar por terminado el procedimiento mediante acto motivado mientras no se haya firmado el contrato definitivo. En caso de que se hubiese otorgado y notificada la adjudicación, se indemnizará al beneficiario de esta con una suma equivalente al monto de gasto en que se incurrió para participar en el procedimiento de selección, que no será superior a 5% del monto total de la obra. Tenemos lo que es el título 4 en el capítulo 1 y 2, la adjudicación, declaratoria de desierta y notificaciones. En el otorgamiento de la adjudicación debe otorgarse esta a la oferta que resulte con la primera opción al aplicar los criterios de evaluación y que cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Puede existir el caso en que se otorgue parcialmente si se hubiese establecido en el pliego de condiciones para ello. La adjudicación parcial debe realizarse cumpliendo los criterios, condiciones y mecanismos previstos en el pliego. De la misma manera se puede presentar la adjudicación oferta única en cuanto se haya efectuado la calificación y evaluación respectiva. Se tiene como plazo para otorgar la adjudicación de 3 días hábiles siguiendo la recepción del informe que presente la Comisión de Contrataciones o la unidad contratante. Es la máxima autoridad de órgano o ente contratante quien debe otorgar los adjudicamientos o declarar desierto el procedimiento. La nulidad se presenta cuando el otorgamiento de la adjudicación o cualquier otro dictado en el decreto de ley se hubiese producido, partiendo de los datos falsos o violación de disposiciones legales. En el capítulo 2 del mismo título 4 encontramos lo que es la declaración de desierta de la modalidad de contratación. Que el contrato sea desierto significa que no concede la facultad para ser ejecutado, presentado por las siguientes situaciones. De acuerdo al desarrollo del proceso de contratación se puede observar los siguientes puntos críticos que determinan su resultado final. Tenemos lo que es el registro de participaciones, la evaluación y calificación de propuestas y la suscripción del contrato, donde se estipula a la ausencia de participantes que se debe a que no registren participantes en el proceso de selección. Puede deberse a múltiples razones. Una de ellas es la inexistencia de oferta del bien o servicio demandado con las condiciones requeridas. El valor referencial que se fijó estuvo muy por debajo de los precios del mercado y la existencia de altos sobrecostos de participación. Tenemos también lo que es el contrato queda desierto por la ausencia de postores, es decir, a pesar de que hubo proveedores que se registraron por no presentar sus propuestas. C. Ausencia de propuestas válidas, que quiere decir que no hubo proveedores que presentaron sus propuestas, pero estas fueron descalificadas por no alcanzar el puntaje mínimo. Y finalmente D. Que no se firmó el contrato. Existen ocasiones en las que, luego que se haya determinado el ganador del proceso de selección, el contrato no se suscribe, sea porque el postor ganador no se acercó a la entidad, porque no presentó la documentación obligatoria o inclusive por situaciones atribuibles a la entidad convocante. 5 de las contrataciones. Presentamos en el capítulo 1 los aspectos generales de la legalidad de la contratación. Se tiene una serie de documentaciones que permiten formalizar el acuerdo de acuerdo a los documentos. Se tienen actas de documentos donde se señalan fechas de inicio de ejecución de la obra, suministros de bienes o servicios. También se debe contar con la solvencia y garantías requeridas, el pliego de condiciones y la oferta. De ser necesario, tener un cronograma de desembolso de la contratación, documentación legal de la persona natural o jurídica y certificados que establezcan las garantías respectivas y sus condiciones. Se tiene un lapso mínimo de 8 días contados a partir de la adjudicación, firmar el contrato. Este no se puede ceder ni traspasar sin autorización del contratante. Para mantener el control se debe regular 1. Cumplimiento de la fecha de inicio de la obra o suministro de bienes. 2. Otorgamiento del anticipo. 3. Cumplimiento de los compromisos de responsabilidad social. 4. Supervisiones e inspección de la ejecución de obras y suministro. 5. Modificaciones en el alcance original y prórrogas durante la ejecución del contrato. 6. Cumplimiento de la fecha y terminación de la obra de entrega. 7. Finiquito. 8. Pago parciales o final. Y por último, la evaluación de la actuación o desempeño de contratista. En el capítulo 2 se expresa lo que es la garantía.
como un mecanismo jurídico para proteger o asegurar el comportamiento de que una determinada obligación sea cumplida en un tiempo y de una forma correcta. Existen garantías de anticipo, garantías de fiel cumplimiento y otras garantías. Las garantías de anticipo es cuando a menudo el contratista recibe por parte del contratante anticipos de dinero para solventar gastos como traslado de equipos, planos u compra de materiales. Debe estar señalado en el pliego de condiciones y el contrato por un porcentaje del monto total correspondiente. Será emitida por una institución bancaria o una empresa de seguros que esté debidamente inscrito en la superintendencia correspondiente, o una sociedad nacional de garantías recíprocas para la mediana y pequeña industria o satisfacción del órgano o ente contratante. En cuanto a la garantía de fiel cumplimiento de contrato, se garantiza que la contratista cumpla con el tiempo y la calidad de lo estipulado en el documento. Este deberá constituir una fianza de fiel cumplimiento otorgada por la institución bancaria o empresa de seguro, pero no puede ser inferior al 15% del monto de contrato. En el caso de no constituir una confianza, el órgano o ente contratante podrá acordar con el contratista retención del 10% sobre los pagos que realice, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva del bien u obra o ya sea la terminación del servicio. Si bien este tipo de póliza es común en el sector público, también es un proceso que se aplica a la contratación privada. Pues en algunos casos se usa en la ejecución de obra, construcción de infraestructura, en la fabricación de bienes, en la prestación de servicios, la provisión de suministros. La vigencia estará determinada por un plazo establecido en el contrato y en el periodo adicional contemplado hasta la recepción definitiva de la obra, en compromiso de prestación de servicio o de provisión de bienes. Esta garantía permanecerá vigente hasta la entrega del acta de recepción definitiva. Una vez que se realiza la entrega del acta de recepción definitiva de la obra, objeto del contrato, será liberada con una certificación de beneficio o devolución del original de pólizas y sus respectivas renovaciones. Puede ser ejecutada por incumplimiento, terminación unilateral del contrato, cuando el acuerdo no es renovado oportunamente. En cuanto a la garantía laboral, el contratante podrá solicitar al contratista la contribución de una fianza laboral, hasta por el 10% del costo de mano de obra, incluida en la estructura de costos, otorgada por una institución bancaria o empresa de seguros que esté debidamente inscrita en la superintendencia correspondiente, la cual deberá estar vigente desde el inicio del contrato hasta 6 meses después de su terminación o recepción definitiva. El monto puede ser revisado y ser cubierto por la contratista en caso de que el costo de la mano de obra se vaya incrementando por encima de lo estipulado en un principio. En este caso, que no se constituya la fianza solicitada por el contratante, puede establecerse una retención equivalente al 5% que realice. También existen en la parte de garantía, existe lo que es la póliza de responsabilidad civil, donde el contratante, si así se ha establecido en el contrato, solicitará al contratista la constitución de una póliza de responsabilidad civil general, la cual deberá incluir responsabilidad civil y daños a equipos, instalaciones y a terceros. En el monto de la referida será fijado en el contrato. Existen otras garantías que van a ser fijadas en el pliego de condiciones, donde el contratante podrá solicitarlas cuando fuesen necesarias. De acuerdo al capítulo 3 se fija lo que es el inicio y la entrega de la obra. El plazo se cuenta a partir de la firma del contrato y está constituido en el mismo tiempo establecido para la ejecución de la obra. Se podrá acordar una prórroga de este plazo cuando existan circunstancias que lo justifiquen plenamente. Si es solicitada por el contratista, deberá hacerlo por escrito, debiendo dejar constancia de la fecha en que se inicia efectivamente lo que es la prestación del servicio y mediante un acto o documento que sea escrito.
De acuerdo a la existencia de un anticipo contractual, en caso de que el contratista no presente fianza de anticipo, deberá iniciar la construcción y estará obligado a desarrollar, de acuerdo a las especificaciones y el cronograma acordado, presentada la fianza del anticipo y aceptada esta por el contratante, se pagará al contratista el monto de anticipo correspondiente en un plazo máximo de 15 días de calendario de la obra, considerados a partir de la presentación de la evaluación para su pago. El anticipo se presenta por un monto menor al 50% del monto del contrato, de acuerdo a la disponibilidad que tenga el contratante. Existe un anticipo especial. Este procederá en los casos debidamente justificados por los órganos contratantes. El otorgamiento de este anticipo especial no puede exceder del 20% del monto total del contrato. En tanto, el otorgamiento del anticipo contractual más el anticipo especial no van a superar el 70% del monto del contrato total. Consecuentemente, en el capítulo 4 se establecen los requerimientos pertinentes para llevar modificaciones en el contrato. Llevar a cabo modificaciones en el contrato debe darse previa autorización del contratante, pero puede darse el caso en que éste estime y la notifique por escrito a la contratista, o puede darse el caso en que sea la contratista quien requiera hacer modificaciones en el contrato. Esta debe presentar un estudio técnico, económico y de presupuesto. Debe presentar por escrito. Si el contratante no lo autoriza, no está obligado a pagar por los cambios que se hagan. Por ejemplo, en caso de una obra, el contratante puede mandar a restituir la constitución o parte del estado en que se encontraba antes de ejecutar alguna modificación, o también demoler si se hubiese ejecutado sin la referida autorización escrita. Serán causas que darán origen a las modificaciones del contrato, lo que es el incremento o reducción en la cantidad de la obra, que surjan nuevas partidas o renglones que no estén contemplados, que se modifique la fecha de entrega de la obra, variaciones en los montos que ya estaban establecidos en el presupuesto original del contrato. La variación del presupuesto puede ser ajustada únicamente a través de los mecanismos establecidos en la ley, siendo cuando sea fundamentado por la contratista por hechos posteriores imprevisibles a la fecha de presentación de la oferta, que son debidamente aprobados por el contratante. En el caso de contratos para la ejecución de obras, también se consideran variaciones, los aumentos o disminuciones de las cantidades originalmente contratadas, así como las obras adicionales. Asimismo, las variaciones de precios se pagarán a la contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, que sean aplicables según la naturaleza y fines, entre los cuales se señala el calculado en base a las variaciones de índices incluidos, ya sean por fórmulas polinómicas o por comprobación directa. En la ley de contratación se establecen los elementos para considerar las variaciones de precio que por diversos motivos sean presentadas a los órganos o entes contratantes. Finalmente, los contratos pueden ser ajustados cuando se tienen duraciones mayores a un año, considerando mecanismos de ajustes por riesgos o incertidumbre que tienen impacto en lo que es la oferta de la contratista. En los contratos para la ejecución de obra, prestación de servicios o suministro de bienes, debe incluirse o especificarse lo que es la estructura de costos, sea por renglón o partida, el esquema de ajuste o fórmula aclaratoria que sea aplicada, la periodicidad de los ajustes, los precios referenciales o índices seleccionados para los efectos del cálculo, que también que durante el primer año de vigencia del contrato los precios ofertados permanezcan fijos y sin estar sujetos a reconocimientos de ajustes. Después del primer año se reconocerán los ajustes de los precios. Estos ajustes se hacen solo en los renglones que tienen continuidad. También en cada periodo de ajuste se ofertará solo la porción de obra ejecutada que sea ejecutada con anterioridad. Lo que es la parte de los nuevos renglones o partidas que no se han ejecutado no se incluyen en el presupuesto original. En el capítulo 5
Tenemos que para ejercer la supervisión, inspección y fiscalización de los contratos se asignará a supervisores o ingenieros inspectores de acuerdo a la naturaleza del contrato. El contratista debe construir un local con las características que señalan los planos y especificaciones, donde funcionarán las oficinas de inspección, así como las instalaciones adicionales previstas para el buen funcionamiento de lo que es la oficina. Entre las atribuciones y obligaciones del ingeniero inspector de obra se encuentra elaborar y firmar el acta de inicio de los trabajos conjuntamente con el ingeniero residente y el contratista. Supervisar la calidad de los materiales, equipos y tecnología que el contratista va a utilizar en la obra. Rechazar y hacer retirar de la obra los materiales y equipos que no reúnan las condiciones especificadas para ser utilizadas. También debe fiscalizar los trabajos que ejecute el contratista y la buena calidad de las obras concluidas en el proceso de ejecución. Suspender la ejecución de las partes de la obra cuando éstas no se ejecuten conforme a los documentos y a las normas y a los planos que se tienen. Informar al menos mensualmente el avance técnico y administrativo de la obra y notificar de inmediato por escrito al contratante cualquier paralización o cualquier anormalidad. El ingeniero residente ejercerá las funciones en el área objeto del contrato. Participará por escrito al órgano o ente contratante en la designación de éste, indicando el alcance de sus responsabilidades. En relación a las condiciones para el pago, el órgano o ente contratante procederá a pagar las obligaciones contraídas cumpliendo con lo siguiente, lo que debe tener en cuenta lo que es la verificación del cumplimiento del suministro del servicio, la ejecución de la obra como tal, la recepción y revisión de las facturas presentadas por el contratista, conformación por parte del supervisor, ingeniero inspector del cumplimiento de las condiciones establecidas, autorización del pago por parte de las personas autorizadas para entregar y conformar las evaluaciones. El contratista deberá presentar las facturas o evaluaciones en los lapsos establecidos en el contrato debidamente firmados por el ingeniero residente, el inspector, en forma secuencial para su conformación, de modo que los lapsos entre uno y otro no sean menores de 5 días ni mayores a 45 días en lo que es el calendario de la obra. En cuanto a la terminación del contrato, se pueden presentar por cumplimiento de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo de las partes, por sentencia o laudos ejecutados que declaren la nulidad del contrato, por declaración unilateral del contratante en el caso que el contratista incumpliese, o por muerte del contratista o por disolución de lo que es la persona jurídica. En el caso de terminación de las obras, el contratista va a notificar por escrito al ingeniero inspector con 10 días de calendario de anticipación. El documento principal del contrato se establecerá en un lapso de garantía necesario para determinar si la obra presenta defecto o no y si sus instalaciones están funcionando correctamente. Ya cuando se efectúe lo que es la recepción definitiva por el ente contratante, este hará una inspección general de la obra, además de realizar los pagos restantes al contratista. Finalmente, lo que es el órgano, el contratante va a efectuar la evaluación de desempeño del contratista, que será remitida al Servicio Nacional de Contrataciones, de acuerdo a lo que es la ley del contrato de contratación. Las medidas preventivas que se deben considerar al paralizar la obra están contempladas en lo que es la reforma, como es: si la obra está paralizada o existe riesgo inminente de paralización, el ente contratante puede dictar y ejecutar requerimientos de dichos bienes, equipos e instalaciones, así como el comiso de lo que es los materiales a fin de garantizar la culminación de la obra en el tiempo previsto. Se dejará constancia en acta de los bienes, equipos o instalaciones que allí se encuentren y el estado del avance de la obra. Los bienes objetos de requisición o comiso por efecto de las medidas preventivas quedarán a disposición del ente contratante mediante la ocupación temporal o posesión de los mismos. Cualquier persona interesada podrá solicitar la revocatoria
o suspensión o modificación y recibirá respuesta dentro de los 5 días hábiles. Finalmente, el decreto de ley estipula lo que son las infracciones y sanciones. Cuando se procedan a seleccionar por las modalidades de contratación directa o consulta de precios, violación de lo dispuesto en lo que es la ley y el reglamento. Que se niegue injustificadamente a los participantes el acceso al expediente de contratación o lo que es parte de su contenido. Que se incumpla el deber de suministrar los servicios nacionales de contratación, la información de acuerdo a lo que es la ley, cuando la máxima autoridad administrativa del órgano contratante tengan justificadamente a declarar la nulidad del acto. Por último, los participantes serán sancionados con multa de 3.000 unidades tributarias y el Servicio Nacional de Contratistas va a declarar la inhabilitación de esto para integrar sociedades de cualquier naturaleza que con fines comerciales puedan contratar con la administración pública. La declaración de la inhabilitación será notificada a los órganos competentes de conformidad con el reglamento de lo que es el decreto de ley.